Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Bienestar sin Límites. Soy Claudia Morales, dermatóloga, y hoy tengo dos invitados muy especiales. La doctora Daniela Chaparro, dermatóloga, epidemióloga de la Universidad Javeriana, y su esposo, el doctor Guillermo Sánchez, internista, infectólogo, epidemiólogo y experto en VIH. Además de ser esposos, son dueños de un sitio muy especial que se llama Microbiota, un café diseñado especialmente para comer cosas deliciosas y que cuidan la microbiota. Entonces, bienvenidos, Daniela, Guillermo. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación y por crear estos espacios para que podamos hablar de salud y poder aportarle más a nuestros pacientes. Nosotros trajimos un detalle que son unas kombuchas para que disfrutemos durante la grabación. Ay, muchas gracias. Ahorita más tarde nos van a contar qué es eso y vamos a brindar. Claro que sí. Y Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Y estas kombuchas son precisamente de nuestro café, pues vamos a brindar. brindemos. Bienvenidos. Bueno, Guillermo, y yo quisiera que empezáramos contándonos un poquito qué es la microbiota. Cuéntanos. Perfecto. Pues la microbiota es un tema que ahorita se está poniendo muy de moda, es muy interesante. Y el concepto completo es la microbiota humana. Y resulta que es todo ese conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus, parásitos que tenemos en la piel, que tenemos en la boca, tenemos en el intestino, en el pulmón, los hombres en la próstata, las mujeres en la leche materna. En todos sitios tenemos bacterias y cada vez se descubre que hay menos sitios estériles en el cuerpo. Y ha cogido mucha importancia porque tiene un impacto en todas las aristas de la salud. Un dato interesante que les quiero traer es que en una persona promedio de más o menos 70 kilos, la microbiota llega a pesar alrededor de 1,5 o 2 kilos. Wow. Resulta que también tenemos más bacterias que células en el cuerpo. Y esas bacterias en sus genes, contándolas todas, tienen más genes que nosotros. Los seres humanos tenemos alrededor de 23,000 genes y las bacterias aportan más o menos 3 millones. Entonces, por eso es el impacto tan importante que tiene. Somos más bacterias que... Somos más bacterias No que... estamos solos, sí. Y Daniela, en la piel, ¿qué tiene que ver eso? Cuéntanos un poquito. Tiene mucho que ver especialmente porque la piel tiene una conexión directa con otros dos órganos esenciales para nuestra salud, que son el intestino y el cerebro. El cerebro y la piel, por ejemplo, tienen un mismo origen embrionario, comparten y tienen conexión directa, y el intestino y la piel son órganos que están en contacto directo con el exterior, entonces se vuelven órganos de respuesta inmune ante los exponentes que tenemos nosotros en el día a día. Entonces, la mayoría de enfermedades que afectan la piel comprometen también el intestino y tienen repercusión emocional y viceversa. Todos hemos notado que cuando tenemos alguna molestia emocional, esto se repercute en el intestino y en enfermedades en la piel. Entonces, la población de microorganismos y de bacterias que viven con nosotros son capaces de determinar, por supuesto, la salud de la piel, pero también nuestra salud emocional y nuestra salud intestinal. Dentro de la microbiota y de todos esos microorganismos, ¿son malos todos? ¿Hay unos que son buenos? ¿Cómo saber? ¿Cómo los diferenciamos? Sí, es muy interesante también porque al principio cuando empezamos a ver las bacterias a través del microscopio, que fue hace muchísimos años, se consideraba que todo microorganismo era productor de enfermedad. Y ese fue como un paradigma que se mantuvo con muchos años, durante muchos años, y la idea era erradicar todas las bacterias alrededor de nosotros y en nuestro cuerpo. Ya con el tiempo se fue descubriendo que son necesarias para la salud y de hecho organismos que no tengan bacterias, digamos estudios en animales, se ha visto que no pueden sobrevivir. Es decir, necesitamos unos de otros para poder sobrevivir. Hay bacterias buenas, como tú lo mencionas, y esa es la idea, que todas las que nosotros tengamos en el cuerpo estén equilibradas y sean de las que producen sustancias benéficas. La mayoría de enfermedades infecciosas se producen cuando se pierde ese equilibrio y toman como el protagonismo las bacterias dañinas, que se pueden conseguir tanto del mismo cuerpo cuando crecen mucho o del exterior. ¿Qué enfermedades de la piel tienen relación con esa microbiota? Aunque por lo que tú decías, pues prácticamente todas, pero digamos, ¿dónde hay una relación que uno realmente diga, wow, es que me toca aquí cuidar la microbiota porque si no, no me voy a curar de esta enfermedad? Especialmente las enfermedades inflamatorias y crónicas de la piel, dermatitis atópica, psoriasis, acné,
son condiciones en las que tener inflamación intestinal predisponen a que nuestro sistema inmune haga una respuesta exagerada y desproporcionada frente a los desencadenantes comunes. Entonces, sobre todo en esas enfermedades crónicas, parte de los tratamientos no farmacológicos que estamos promoviendo ahora es mantener una población de bacterias intestinales, y ahí me corrige Guillermo, en donde buscamos diversidad, ¿no? Que no esté una población específica, sino que haya mucha diversidad de la población para que entre ellos pues se regulen y haya Un equilibrio que como en exacto. medicina en Una- todo se requiere. Una forma bonita de entender esa parte de la diversidad es hacer de cuenta que en el intestino tenemos como los profesionales de un hospital. Entonces en el hospital tenemos el geriatra que se encarga de las personas mayores, el anestesiólogo, el cirujano, el internista, el pediatra. Asimismo, cada bacteria en el intestino tiene una función y están especializadas para algo. Entonces, entre más tengas tus especialistas, como en un hospital, pues más te van a ayudar a mejorar todas las enfermedades prevenibles de la piel, del intestino, enfermedades crónicas, enfermedades mentales, todas tienen que ver con la microbiota. Ya todas las enfermedades tienen estudios en los que se ha asociado un impacto en la microbiota, tanto para su producción como para su resolución. Guillermo, ¿y cómo sabe uno si la microbiota de uno es buena o mala? Exactamente, digamos que hace parte de lo que llamamos todo el bienestar, ¿cierto? El bienestar físico, mental, también espiritual, todo eso es la salud. Una microbiota sana se manifiesta más que todo en el intestino. ¿Por qué en el intestino? Porque es donde está la mayoría de bacterias que tenemos en el cuerpo. Es como el sitio más grande y sobre todo en el colon. Entonces, una persona que tenga una buena digestión, que vaya al baño de manera frecuente, sin dolor, que evacúe cada día al menos una vez, que no produzca muchos gases, que no siente inflamación, que tolere bien los alimentos, que los gases no cambien de olor tampoco, eso nos está hablando de que la microbiota, la mayor parte del cuerpo está sana. Y obviamente, como en todo lado del cuerpo hay, pues también en la piel, si hay manifestaciones en la piel, erupciones, brotes, algún tipo de manifestación, eso también nos habla de que hay alguna alteración en la microbiota. Y así en todos los órganos, en el pulmón, en la orina, en la salud oral. Entonces, mantener, digamos que esa parte regulada habla de que la microbiota está sana. En dermatología, nosotros ya estamos empezando a trabajar mucho en ciertas enfermedades, como Daniela lo mencionaba, también, por ejemplo, en el sobrepeso, pacientes que no bajan fácil de peso, que tienen mucha dificultad, puede que la microbiota no esté tan saludable y digamos que qué intervenciones podemos hacer, por ejemplo, en enfermedades comunes como el acné, como la psoriasis, efectivamente, la dermatitis atópica. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a los pacientes para tener sana su microbiota y es necesario medicamentos o algo especial para eso? Yo creo que lo más importante es entender que la población de bacterias que viva en nuestro intestino va a comer lo que nosotros comamos. Entonces, al alimentarnos debemos pensar idealmente en favorecer la comunidad de bacterias que queremos tener en nuestro intestino. Y me recuerda el primer podcast que ustedes grabaron con Juan Daniel, que estuvo súper interesante, en donde hablaban de la importancia del consumo de fibra. Y es que la población de bacterias que se encarga de mantener la pared del intestino intacta y que no esté permeada, le encanta la fibra de origen vegetal. Entonces, el consumo de fibra de origen vegetal, vegetales en el desayuno, que ustedes lo mencionaron, en el almuerzo, en el snack, ojalá cereales, ojalá proteínas que tengan dentro de su componente fibra, van a alimentar las bacterias que van a favorecer nuestro intestino. Entonces, la principal recomendación es que busquemos el consumo de fibra. Lo segundo, que también ustedes lo mencionaron, es que pues ya hay muchos estudios que demuestran que la restricción calórica tiene beneficios incluso para las bacterias, ¿cierto? No debemos, digamos, excedernos en calorías y en azúcares añadidos. Entonces, reducir la cantidad de azúcares añadidos y en lo posible reemplazar el azúcar por algún endulzante que no afecte las bacterias, ejemplo, la stevia o el fruto del monje, porque los endulzantes artificiales sí lastiman las bacterias. Hay un tema del que no hemos mencionado todavía que me parece que es súper importante y cada día se pone más de moda y es el ayuno intermitente. Háblanos un poquito de eso, Guillermo. Claro que sí. El ayuno intermitente es un tipo de, digamos que ahora se menciona como una alimentación en una ventana restringida del tiempo, que puede empezar desde las 12 horas hasta las 16, 18, 24 horas y de acuerdo en cada momento va a tener ciertos Es beneficios. decir, que uno no come durante Ese tiempo, no ingiere ningún alimento que aumente o tenga azúcares o aumente la insulina, por ejemplo.
y la idea es que lograra el autofagia. Digamos, el fin último de esa alimentación de la ventana restringida es la autofagia. ¿Qué quiere decir eso? Es un mecanismo de reparación propio que tiene el cuerpo, en donde al no estar ocupado digiriendo alimentos, porque si nosotros comemos cada 4 horas, cada 6 horas, como antes se recomendaba para los diabéticos, el intestino todo el tiempo está gastando energía y flujo sanguíneo en digerir alimentos. Cuando le damos reposo, todas esas células de defensa y de reparación pueden ir a los sitios del cuerpo a reciclar las proteínas que están dañadas, reciclar el músculo que se dañó, las neuronas que están dañadas, todo lo empieza a reparar. Entonces ese es el beneficio. ¿Qué impacto tiene eso en la microbiota? Resulta que esas ventanas restringidas aumentan una bacteria llamada Quermancio. Esta bacteria está muy relacionada con el mantenimiento del moco intestinal, que es una capa que protege que las bacterias se pasen desde el intestino a la sangre y se diseminen por el resto del cuerpo. Entonces favorece ese tipo de bacterias que mejoran la barrera intestinal. Nosotros en dermatología utilizamos algunos medicamentos, muy pocos, pero que cada día vemos que pueden tener mucha relevancia con esa microbiota. Cuéntanos, por ejemplo, qué hacer cuando uno le da antibióticos al paciente, corticoides, isotretinoína, que todavía pues en muchos pacientes necesitamos usarlos. ¿Cómo debemos trabajar para que eso no vaya en contra de una microbiota sana? Yo creo que es importante no satanizar tampoco esas herramientas que han salvado vidas, ¿no? Y las intervenciones que más salvan vidas, lavado de manos y antibióticos, o sea, todavía en dermatología es pertinente en algunos casos usar antibióticos y seguramente que si el dermatólogo lo formula es porque lo considera pertinente, pero ahora buscamos cada vez más no afectar las bacterias intestinales, entonces usarlos por corto tiempo o usarlos en dosis que tengan menores efectos. Dosis más bajas. Dosis más bajas, preferir de pronto antibióticos que no lastimen tanto las bacterias, las tetraciclinas pues no tienen tanto efecto tan dañino, ¿cierto? Para la microbiota a diferencia de otros antibióticos y pues procurar siempre tener estrategias que sean más sostenibles a largo plazo, ¿no? Porque nosotros no usamos antibióticos por tantas semanas o tantos meses, entonces tal vez hacer cambios en los hábitos, mejorar la alimentación, hacer actividad física y esto, algo que con lo que podamos comprometernos y sostener, va a hacer también que tengamos mejores resultados a largo plazo. Perfecto. ¿Y otros medicamentos cómo inciden en nuestra microbiota? Los pacientes con enfermedades crónicas que requieren tomar medicamentos, ¿qué pueden hacer para salvar sus bacterias? Porque digamos que de las cosas que más pueden alterar la microbiota terminan siendo no solo los antibióticos, ¿no? Sino muchos medicamentos, la gente que toma tratamientos para la gastritis a largo plazo. Cuéntanos un poquito. Sí, Guillermo. de acuerdo. De los dos medicamentos que más alteran la microbiota es los antibióticos, como ustedes lo mencionaron, que muchas veces es necesario usarlos y después de eso hay que instaurar un plan de restablecimiento de la microbiota intestinal, que ahorita vamos a mirar cómo se hace. Pero el segundo medicamento que más le altera son los inhibidores de bomba de protones o antiácidos, que son los que usan para la gastritis. Ya sabemos que más o menos la mitad de las personas que usan esos medicamentos no los necesitan. Entonces siempre es bueno volver a consultar y preguntar si se necesita o no. O sea, no automedicarse y Específicamente, seguirlo tomando sí, sí. por toda la eternidad. Sí, digamos el motivo de eso para que todos entendamos es que esos antiácidos, como su nombre lo indica, le baja el ácido al estómago, que es un filtro natural para las bacterias que vienen del medio ambiente. Si nosotros bajamos ese ácido, todo lo que comemos, que nosotros más o menos comemos millones de bacterias en el día sin darnos cuenta, pueden llegar hasta el intestino si no está el ácido para bloquearlas y nos va a alterar toda la microbiota. Es por eso. Hay otras situaciones como las quimioterapias, como los medicamentos inmunológicos, biológicos, que hay que usarlos muchas veces, digamos que se sale de las manos y también alteran mucho la microbiota. Cada vez se habla más de los antidepresivos, de los antihipertensivos, que también puede tener un efecto. Entonces, no automedicarse es lo más importante y tratar de controlar las otras enfermedades que también alteran la microbiota, como son las enfermedades como por ejemplo el cáncer, el VIH, algunas enfermedades diarreicas cuando uno viaja y consume cosas de pronto no. La diarrea del La diarrea del viajero, todas esas cosas impactan la microbiota. Hay cosas que están en nuestras manos cambiar, hay muchas otras que no, pues entonces lo que podemos cambiar, intentar hacer. Sí, ahí, perdón, me acordaba cuando mencionaste la quimioterapia y
la inmunoterapia, que también es una relación en viceversa, ¿no? La población de bacterias también determina qué tanta respuesta uno tiene a los medicamentos. Eso es muy interesante, por ejemplo, en melanoma, porque ahora que contamos con terapias dirigidas para melanoma, en donde hay inmunoterapia, ya hay estudios que demuestran que dependiendo de la población de bacterias que yo tengo en mi intestino, va a ser mi pronóstico en respuesta al tratamiento del cáncer. Incluso hay estudios de trasplante fecal en melanoma para mejorar la respuesta a la quimioterapia. Entonces, esto no solamente tiene impacto en la prevención y en la promoción de la salud, sino también en el tratamiento de enfermedades Tan graves. como el melanoma. Lo que tú estás diciendo, perdón, también a lo de la respuesta a los medicamentos, pero también otra vez interesante es que esas bacterias que nosotros tenemos tienen la capacidad, sobre todo las intestinales, de activar genes. Entonces resulta que nosotros veníamos con alguna predisposición genética de la familia, de diabetes, de cáncer. En mi caso, por ejemplo, en mi familia hay una carga importantísima de diabetes, Sí. de cáncer, de hipertensión. Y todos venimos con esa información genética, pero uno decide con los actos que hace si activa o no los genes, y la microbiota la puede activar también esos genes de cáncer. Entonces, ahí está la Fermo, importancia. el top 5 de los alimentos que más ayudan a la microbiota. Perfecto. Entonces, como ustedes lo mencionaron en el podcast pasado, que también me gustó mucho, está los vegetales. Los vegetales son la mayor fuente de fibra y, como decía Daniela, la fibra es el 90% de la alimentación de las bacterias intestinales. ¿Listo? Tú le puedes dar proteínas, le puedes dar grasas. Ellas no saben muy bien qué hacer con eso, no les gusta. Entonces, la fibra es lo más importante. Segundo, los granos. Las lentejas, leguminosas. Pues gracias, las leguminosas deberían incluirse en la dieta. Hay muchas personas que dicen que no toleran el frijol, no toleran la lenteja y lo dejan de consumir. Y resulta que no es un problema de que no lo toleren, sino que en ese momento las bacterias que tienen en el intestino no son de las que procesan esos alimentos por la disbiosis o la alteración del equilibrio. Las semillas de chía, de linaza, de calabaza, de girasol, y los frutos secos, entonces las almendras, por ejemplo, tienen mucha fibra. La avena, esos en general, todos lo tenemos a la mano, alimentos frescos y son fáciles de conseguir. No es pues una receta difícil de cocina que no se puede hacer. Más comida casera, digamos. Y cuéntanos un poquito qué es esto, qué es la kombucha y qué son los fermentados. Los fermentados son alimentos en donde se ha logrado tener crecimiento de ciertas poblaciones de bacterias que son beneficiosas para nuestro intestino. Ahí es importante tener en cuenta que si uno tiene una condición médica en la que su sistema inmune está comprometido o deprimido, pues debería asesorarse bien antes de consumir alimentos fermentados. Pero un ejemplo, pues hasta delicioso de consumir alimentos fermentados es la kombucha, que son fermentados a base de té negro, ¿cierto? Que tienen ciertas colonias bacterianas y les podemos adicionar sabores. Una cosa interesante de los alimentos fermentados es que como las bacterias se consumen la mayoría del azúcar que trae, ellas lo comen y lo metabolizan y ya cuando nosotros consumimos el alimento está muy bajo en azúcar. Eso pasa, por ejemplo, con el yogur griego y el kefir. Exacto. Eso. De acuerdo. Me parece interesante también de la fermentación. Entender, digamos, que es el proceso en el que las bacterias consumen los carbohidratos o algunos azúcares, que es, digamos, de lo que está hecho también la fibra. La fibra, lo que pasa es que son carbohidratos que nuestro intestino no puede romper para absorberlo, entonces le quedan disponibles a ellas. Entonces, digamos que también para saber escoger los alimentos, resulta que las bacterias también pueden fermentar las proteínas y las grasas. Entonces, si nosotros tenemos un consumo muy alto de proteína animal o de grasas no sanas, eso va a llegar a las bacterias. A ellas no les gusta mucho y van a fermentarlas. Y No les gusta, pero ahora comen. Y la fermentación de eso muchas veces, digamos, no es fermentación como esta, que es para producir sustancias sanas, sino muchas veces es putrefacción. Entonces es importante conocer eso también. Entonces la persona que tiene gases olorosos, Es porque está consumiendo mucha proteína de origen animal, mucho huevo, que las bacterias transforman en ácido sulfhídrico y eso es lo que hace que huela feo, como a huevo podrido. Total. ¿Y qué es eso de los probióticos, prebióticos? ¿Quién me lo quiere explicar? Bueno, entre los dos. Yo empiezo por prebióticos. Entonces el prebiótico es como ese abono que hace fértil a nuestras bacterias. Es lo que tú le das con la dieta para que ellas se reproduzcan, tengan las sustancias para colonizar, llenar el intestino, defenderse de todas las otras bacterias que puedan intentar quitarle su espacio. Y viene con la parte de la alimentación, que es la fibra. Entonces, prebiótico casi que es sinónimo de fibra, ¿no? Y eso es lo que más o menos hacemos nosotros. Sí, recomiendo Lo que consumen las lo que bacterias. consumen las bacterias.
Probióticos son las bacterias propiamente dichas, que el término probiótico sobre todo lo utilizamos como a la manufactura de suplementos, ¿sí? Por ejemplo, no es que la kombucha tenga probióticos, sino que el probiótico es el que se ha industrializado y manufacturado para que nosotros consumamos como suplemento cuando se considere necesario. Pero ahí es, por ejemplo, interesante que si yo tomo el probiótico, pero no tengo una alimentación como el abono que van a consumir esas bacterias, voy a perder el tiempo y el dinero. Uno debería tomar probióticos, está de moda, la gente lo hace. Sí. ¿Debe uno tomarlo? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿O tiene que el médico recomendárselo? Sí, ¿Cómo de es? acuerdo. El probiótico es hace parte del plan de las personas que están buscando restablecer su microbiota y ese equilibrio de las bacterias intestinales. Para recibir el probiótico uno debe preparar antes el intestino porque suceden dos cosas. La primera, que ya lo he dicho Daniela, cuando uno consume el probiótico, uno de sus principales mecanismos es coger esa fibra que uno tiene en el intestino y producir ácidos grasos de cadena corta, es como lo que más nos favorece. Si no encuentra fibra, simplemente se pierde cuando uno vaya al baño y se perdió el dinero, se perdió el tiempo, todo. Lo otro con el probiótico es cuando uno lo consume y si uno no lo ha preparado el intestino, va a encontrar esas bacterias que vienen en la capsulita, van a encontrar otras bacterias diferentes en el intestino que van a defenderse. Entonces se vuelve como esa batalla del Señor de los Anillos que se enfrentan dos ejércitos grandísimos y las personas van a sentir empeoramiento de sus síntomas, más gases, más dolor, más inflamación porque hay una lucha. Entonces, para reducir eso hay que escoger el momento preciso para formular el probiótico y sí funciona y deberíamos incluirlo y recomendarlo en su momento. Ojalá guiado por un especialista, ¿no? O sea, no, Que sí, no, sepa. no automedicarnos. Y ahí mencionaste otro concepto que es el de los posbióticos, ¿cierto? Los ácidos grasos de cadena corta, que es ese producto de esas bacterias es el que es beneficioso. Ya se comercializan incluso los posbióticos Sí. para suplementarlos, pero pues como que toda esta suplementación no sería necesaria si lográramos restablecer nuestras bacterias con la alimentación. Y tampoco sirve si uno se alimenta mal. O Exacto. sea, sirve Correcto. cuando hace parte de todo esto que hemos hablado. Yo quiero que nos cuenten un poquito de microbiota. Vamos a hacerle la cuña de una vez. ¿Por qué? Porque ustedes crearon este negocio siendo médicos. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues Guillermo como que se empezó a apasionar con el tema de la microbiota después de hacer infectología. Y entonces cada vez me decía más, no, toca Ayudarle a la gente a que no, y nosotros en casa Sí. como tenemos que consumir esto, esto y esto, y cuando vamos a buscar es difícil encontrar un sitio donde estén esos alimentos. La microbiota nos ha ayudado a crecer en todos los aspectos, ¿no? Como personas, como pareja, como médicos, hemos aprendido mucho de nuestros proveedores, de los pacientes, de tener que estudiar pues estos temas. Hemos hecho cursos de cocina, de cómo hacer masa madre, tenemos ahí en la nevera en mi casa hay todo tipo de cosas en fermentación. Diferentes olores, Con diferentes olores. Voy a confesar que yo les pedía siempre que tuvieran escondida leche entera para un capuchino y nunca quisieron, no lo quisieron hacer. Lo que ¿Por pasa es qué? que, Porque la leche no. digamos que para entender cómo seleccionar, hablando desde el punto de vista de la microbiota, porque la leche se ha hablado mucho, la leche no tiene fibra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la leche no tiene azúcares que las bacterias puedan utilizar. Ese azúcar de esa leche se absorbe en la primera parte del intestino muy rápido y digamos que no favorecen a estas bacterias. Por eso es que en Microbiota Café quisimos crear como un lugar seguro en la que personas en distintos niveles del empoderamiento de la salud, que era lo que hablaban también la vez pasada de Medicina 3.0, las personas que simplemente siguen recomendaciones hasta las personas que ya se han empoderado de su salud puedan encontrar un sitio donde todo lo que encuentren sea para alimentar a su microbiota. Por eso entonces tenemos los alimentos que tenemos en la cara. Bueno, Y también la idea es deliciosos. que sea rico, ¿no? Que estos alimentos, porque uno está, o sea, es muy fácil encontrarle buen sabor a los alimentos ultraprocesados llenos de azúcar, pero lo que es más sano es difícil que tenga buen sabor. De hecho, una de nuestras, digamos que banderas es que uno puede comer bien y comer sano. Esto daría para muchas horas de seguir hablando, pero realmente pues tendré que volverlos a invitar en otra oportunidad. Les agradezco muchísimo. Yo creo que nos ilustraron mucho. Si ustedes tienen preguntas, háganlas. Estaremos dispuestos a comentarlos. Síganos en nuestras redes sociales. Y si les parece que este video podcast es interesante para alguien más, compártanlo.